Gracias por venir. Un placer recibirlo aquí en la mesa. Ya tuve la primera pregunta. Bienvenido. Pero me gustaría arrancar por el eslogan de su campaña. Canelones feliz. Feliz Canelones. ¿Por qué? Buen día. Buen día. Es un eslogan jugado, pero... En realidad es Canelones más feliz. Sí, feliz. Tiene que ver no con la felicidad de la vida misma, sí, que se compone de un montón de factores y es individual y es una cuestión personal, sino feliz con el territorio donde uno vive. Sentirse que uno vive en un lugar agradable, que se pueda sentir orgulloso de haber elegido Canelones o porque le tocó Canelones para vivir, encontrar esa felicidad con ese lugar. ¿Y no la encuentran los habitantes de Canelones? No, hay un nivel de satisfacción muy grande que tiene que ver con un cúmulo de pequeñas cosas, como le pasa a Maxi con un árbol, hay gente que le pasa con la calle en mal estado, con las cunetas sucias, con cuestiones que hacen a la calidad de la gente en el día a día que no generan esa felicidad con el territorio, ¿no? Es decir, me siento orgulloso de vivir en Canelones, pago tributos, me devuelven los servicios, estoy en un lugar agradable, llego de mi jornada laboral y me puedo sentir a gusto en el barrio donde estoy desarrollando mi vida, donde se crían mis hijos. Es un concepto que tiene que ver por ese lado, ¿no? Con lograr esa felicidad con el lugar. Y hablando de felicidad, tiene que ver más que nada con lo que uno paga también. Bueno, los tributos son un tema. Los tributos son un tema. Son un tema en Canelones. ¿Se va a evaluar el tema de los tributos en Canelones en caso de que usted sea intendente? ¿Qué tributos, por ejemplo? Contribución inmobiliaria. Y hay 2 o 3 tasas que se han acoplado en los últimos tiempos a la contribución inmobiliaria, que tienen que ver con la tasa de la recolección de residuos, tasa de alumbrado y en algunos casos para los emprendedores, los comerciantes, que son las tasas de habilitaciones bromatológicas, que son importantes en la recaudación, pero son bastante injustas en cuanto al concepto que se tiene que ver con lo que se le cobra a los ciudadanos. La contribución inmobiliaria es alta, Canelones es una contribución cara. Hay ciudadanos que, por distintas zonas del departamento, algunos están más castigados que otros. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la ciudad de la Costa está muy castigada en cuanto al valor de la contribución inmobiliaria. Tiene un cálculo, o sea, tiene una alicuota que es la más alta que se aplica en todo el departamento y tenemos contribuciones que superan los 140, 150 mil pesos con terrenos de 300 metros, 350 metros y construcciones de 150 metros cuadrados. O sea, hay Montevideo cuestiones... también pasa, ¿no? En Montevideo, bueno, yo quizás desconozco mucho más la cuestión tributaria de Montevideo, pero en Canelones es abusiva en algún sentido en algunos lugares del departamento. ¿De los barrios privados específicamente? No, porque lo que se le aplica al barrio privado también se le aplica al ciudadano que no vive en barrio privado estando dentro de la misma zona. Y no podemos hacer diferencias tampoco en lugares donde la precariedad es mayor o menor en ese sentido, sino por metros cuadrados de terreno y metros cuadrados de construcción, no importa si es precaria o no, se le aplica el valor contributivo. Y es demasiado alto. Ha accedido la economía familiar, y esto ya viene desde el año 2012, y a su vez se han agregado otras tasas que antes no existían, que estaban dentro de la contribución inmobiliaria. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se puede bajar? Hay que analizar zona por zona y entender también el concepto de morosidad que ha crecido muchísimo en Canelones, buscar la reinserción en el círculo de pago de gente que no ha podido pagar porque el tributo es alto, tratar de no perder caja, pero sí bajar para poder lograr una reinserción y que la cantidad de gente que pague sea mayor y la que está al día sea ¿Qué mucho otras cosas mayor. están incluidas ahora en la contribución y que antes no estaban, que quedó eso ahí medio cortado? ¿Qué incluyera la contribución? Tasa de recolección de residuos. Ajá. Eso antiguamente nunca estaba incluido en la contribución inmobiliaria. La parte de los conceptos o de los objetivos que tenía el tributo, estoy pagando no solamente para que tengan mi calle bien arreglada, que me levanten la basura, que tenga buena iluminación. Y se han agregado esas tasas. La tasa de alumbrado público, si bien es una tasa ya un poco más antigua, pero es de esta época, no es una tasa que se creó cuando se crearon los tributos municipales. Hay gente que paga más por tasa de alumbrado que por consumo de luz en su propia vivienda. Viene la factura de UTE y es alta. Y en algunos casos, no en todos, porque en esto tenemos que reconocer que ha habido un avance en cuanto a iluminación a la parte de alumbrado público, pagan los que no tienen ni en el servicio, porque es para todos parejo. Todos los clientes de UTE en el departamento de Canelones pagan tasa de alumbrado. ¿Y la tasa rural? Hoy hay una reunión en la Intendencia. Hay una tasa de recolección de residuos en la Intendencia de Canelones pidiendo que se modifique y que se saque. Se tiene que modificar, es injusta. Aparte es una tasa que discutible en cuanto al servicio que se presta.
Hay una tasa de recolección de residuos que se aplica en la zona rural, que no estamos discutiendo si el servicio se presta bien o no, pero nos parece un tributo con fines recaudatorios. Es como el valor de las multas de tránsito también. Canelones recauda 800 millones de pesos por año de multa de tránsito con valores altísimos de la multa, que es otra discusión que tenemos que llevar adelante. Pero la cuestión contributiva, la cuestión tributaria de Canelones está alta, está desmedida. Tiene que haber un ajuste y tenemos que permitirles a la gente que no ha podido pagar o que está fuera del círculo de pago poder reinsertarse y que todos se sientan parte contributiva del departamento. Recién hablaba del alumbrado, ¿no? y de zonas que quizá necesitan más trabajo. Tú mencionabas en tu campaña mucho el saneamiento. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los niveles de falta de saneamiento dentro de Canelones? 6 familias de cada 10 no acceden al saneamiento en Canelones. Si bien el saneamiento es competencia de OCE, creo que tiene que haber políticas de coordinación, como decía él recién cuando hablábamos, si es Antel, tiene que haber políticas de coordinación, hay que aprovechar, hay que impulsar la colocación del saneamiento y que la Intendencia aproveche para arreglar y dejar una obra de buena calidad en cuanto a la pavimentación y la infraestructura vial. Pero tiene que haber un gobierno departamental mucho más activo, mucho más sobre que esté arriba del tema para que los canarios puedan acceder al saneamiento. Porque el saneamiento, si bien es una cuestión de salubridad, es una cuestión de higiene ambiental, también es una cuestión de desarrollo. No podemos hacer edificios en Canelones porque no tenemos saneamiento. No se pueden instalar industrias en Canelones porque no tenemos saneamiento. Va mucho más allá de lo que la gente piensa, cuál puede ser su alcance, y es una cuestión también en un concepto de higiene ambiental. A veces escuchamos que en Canelones como que está resuelto el tema de la higiene ambiental y no es así. Lo que hemos ido resolviendo, se ha ido resolviendo, quizás es el control del residuo domiciliario dentro del hogar con el contenedor domiciliario que se le ha entregado. Pero todavía tenemos, no sabemos qué hacer con la basura, tenemos el foco de contaminación más grande que hay en el país, que están en Palme Olmos, que son más de 400 toneladas diarias que se van acumulando, que hasta el día de hoy no tienen tratamiento, que el gobierno anterior a nivel nacional inició gestiones y empezó a trabajar en el tema, se avanzó mucho, pero todavía no se ha concretado nada, porque la Intendencia no ha tenido la voluntad de concretarlo, y la higiene ambiental es un tema en el debe para nuestro departamento. Las podas, no tenemos un plan de podas, no hemos invertido en tecnología para que la poda se resuelva en la misma casa del vecino, con la trituración de las ramas, todo, y que eso se vuelque para relleno. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen a conceptos macros que no podemos decir que las cosas están solucionadas. Ahora hay una discusión de la regulación de ingreso de las intendencias. ¿Usted está de acuerdo? ¿Se tienen que regular? Sí, y esto no es despojándome, no tengo ego, fui el primer legislador que estuvo de acuerdo dentro del Partido Nacional cuando Adrián Peña, en vida, propuso este proyecto de ley. El proyecto de ley que él propuso ahora fue modificado. En Comisión de Diputados no se votó por el Partido Nacional. Sí, no se votó por los representantes del Partido Nacional, pero nosotros nos debemos una discusión interna que ya la habíamos tenido el año pasado, que tiene que ver mucho con el legislador del interior y el legislador más metropolitano. En mi caso en particular, yo lo anuncié en ese momento, estoy hablando hace mucho más de un año, que me parecía correcto. Porque me parece que nuestro país se tiene que manejar en un marco de igualdad de oportunidades para el acceso a la función pública como para el acceso laboral privado. La meritocracia tiene que estar presente, aquellos que se preparan, se instruyen, tienen que tener la misma oportunidad, no solo por ser amigo del gobernante de turno o conocido dentro del ámbito político, puede tener más oportunidades que otras personas. Me parece con una falta de equidad muy importante. De los contratos directos, ¿cuántos contratos directos tiene la Intendencia de Canelones? A ver, desde el punto de vista cuantitativo con exactitud no te lo puedo decir, tiene varios, siempre se ha manejado de esa forma, pero está manejado dentro de la legalidad, por eso estamos haciendo un proyecto distinto. Ahora, no hay una ilegalidad, las intendencias no están procediendo de forma ilegal. No, están procediendo, pero puede haber excesos, ¿no? Porque, hay excesos, siempre hay excesos, porque todos entendemos que hoy los organismos que forman parte del gobierno nacional y de las intendencias quizás puedan funcionar con menos recursos humanos de los que funcionan. Pero es una discusión también de generación de empleo, de otras cuestiones. La inserción de la tecnología, la sustitución del hombre por la tecnología, qué puede ser lo más eficiente y lo menos eficiente. Lo que sí es cierto, y tenemos que decirlo, es que no lo han hecho de forma ilegal. Bueno, habiendo un marco legal ahora que se está discutiendo, que se va a aprobar, ahí otros son los tantos
y otras serían las cuestiones cómo se deben de regular. Pero siempre se nos va la mano un poco. Acá alguien me en ese escribió sentido. justamente de la zona de San José de Carrasco, dice que paga 70.000 pesos de contribución por una casa, que son 200 metros cuadrados de terreno, pero la casa es menos de la mitad, es una casa chica en San José de Ahí Carrasco. tenés el ejemplo. Y le cobran hasta áreas techadas, aunque sea una malla sombra bien tirante puesta para guardar el auto. O sea, lo cobran como área construida, digamos, ¿no? Es así, 70.000 pesos. Es así, y esto se multiplica por miles y es injusto. Nosotros entendemos que es injusto y esto no nos hace perder caja, no nos impide rehusar a tener buenos recursos económicos, porque yo creo que la posibilidad de reinserción, como dije anteriormente, de aquella gente que no puede pagar va a ser mayor a la que el tributo a la baja puede Y llegar. hablando de quienes no pueden pagar, ¿qué pasa con los asentamientos? Y bueno, ese es un dolor de cabeza bastante. En Canelones Ha es uno de los crecido mayores mucho. problemas. ¿Y? La ocupación, la usurpación de terrenos ha sido muy compleja, ha sido como la conquista del oeste. Porque hay como en se nuestro tira la pelota departamento. siempre entre el Ejecutivo y la Intendencia, No, de no, alguna tiene- manera, y creo que eso no, no. debería ser un trabajo conjunto. No, ¿Qué, es no, lo que tiene- qué está planificado desde la Intendencia si fuera Intendente? No, en ese no, sentido? tiene una responsabilidad mayor en el gobierno departamental, la policía territorial no funciona, la información fluye desde adentro del gobierno departamental, la ocupación de terrenos no es porque sí, hay información, terrenos baldíos abandonados, gente que no paga hace mucho tiempo, se empieza el proceso de ocupación después de la toma de derechos posesorios, que es un tema legal en Uruguay autorizado, pero también se van generando los asentamientos, barrios con muchísima precariedad. Ha habido un desorden absoluto en ese sentido, sobre todo en todo lo que tiene que ver la costa de nuestro departamento. Y en un principio era mucho más en la zona metropolitana, ahora se extendió. El último balneario que tenemos en nuestro departamento, en la línea de la franja de la costa, que es Jauregui Berry, en estos últimos 2 años ha tenido una invasión de ocupación preocupante. Entonces, si no hay una buena policía territorial, si no se hacen las denuncias en tiempo y forma, después el proceso judicial es mucho más rápido. Es muchísimo más rápido, es mucho más lento y desalentador, porque voy a poner un ejemplo y no es para que se entienda, una pareja joven que mañana que adquiere un terreno, todavía no tiene posibilidades de construir, está pensando en un futuro para vacacionar o para vivir, y se encuentra que ese terreno después fue ocupado y que no tiene las posibilidades económicas de hacer todo el proceso judicial que corresponde. Se desalienta la recuperación del mismo, porque entienden que desde el punto de vista económico no les sirve y tendrán que buscar en otro futuro otro lugar como el que habían soñado y el que habían tenido. Y así pasa en la mayoría de los lugares. Y lo peor de todo es que se están ocupando la franja de los arroyos, las costas de los arroyos, de manera preocupante como nivel de contaminación o nivel de alta precariedad para llevar adelante ¿Y ahí la vida. cuál es el camino? La regularización de muchos... O sea, me recuerdo un tema que fue bastante sonado hace capaz que un par de años, un poco más, lo que le llaman el barrio, creo que de los dominicanos o algo así, que está cerca del shopping de la costa. Creo que en definitiva fueron terrenos privados que fueron usurpados, de gente que paga alquileres y no puede construir su casa porque ya está ocupado el terreno. Y eso permanece por siempre ahí. El 100% de los terrenos que se ocupan son privados. No hay ocupación en terrenos públicos, ya el gobierno departamental, la cartera de terrenos es mucho menor y no hay ocupación en ese sentido. Lo que está establecido hay que dar los pasos, porque se ha hecho en algunos casos y ha funcionado bien, es generar consensos con el dueño, con el privado, para obtener una regulación que se haga cargo de la Intendencia en cierta parte y los vecinos también, y para frenar el crecimiento del barrio en ese lugar. Entonces, regulación, que los vecinos que ya están, que ocuparon, se hagan cargo de ciertas situaciones, que el gobierno pueda prestar buenos servicios, que deje de ser un barrio con mucha precariedad y la gente pueda vivir. ¿Y el dueño del terreno quién le paga? Bueno, la conciliación, justamente, la creación de consensos en un acuerdo público-privado para resarcir económicamente a los propietarios, ¿no? Y en algún lugar se ha hecho, están encaminadas otros lugares del departamento, por ejemplo en Salinas y en Pinamar, está encaminado un proceso muy interesante con más de 200 familias en un barrio, pero hay que tener voluntad de las tres partes, ¿no? Si los vecinos no impiden que eso siga creciendo y se siga ocupando, si el propietario no tiene voluntad de acceder a un resarcimiento económico y la Intendencia no pone su parte, es muy difícil que prospere. ¿Qué propuestas hay para la movilidad de Canelones? Muchas. La movilidad es uno de los grandes problemas. La movilidad es parte también de las obras de infraestructura, ¿no? Porque es un concepto mucho más grande.
Hay que hacer obras de infraestructura para que haya mejor movilidad y movilidad más segura desde el punto de vista vial. Y después el transporte público. Eso hoy está sufriendo tremendamente las decisiones del transporte público de la Intendencia de Montevideo. Hemos sido sumisos a una política de transporte capitalina que nos ha perjudicado muchísimo, que tiene que ver con el ingreso a la ciudad de Montevideo, las paradas que podemos utilizar, la calidad del transporte, el costo del boleto. El boleto capitalino ha extendido su frontera sobre nuestro departamento, pero ha perjudicado notoriamente a las empresas que operan interdepartamentalmente en brindar un buen servicio y tener costos mucho más baratos. Canelones no subsidia como subsidia Montevideo al transporte de alguna manera y es un peso pesado. Y también los horarios. Tenemos jóvenes que quieren venir a estudiar o a trabajar desde la zona del Santoral y pasan más de 4 a 5 horas por día en un transporte público. Y eso es muy complejo, es desalentador, ha permitido o ha propiciado que los chicos abandonen sus estudios o no acepten los trabajos que tienen que aceptar. Digo chicos o personas mayores. Bueno, por ejemplo, un ómnibus de Parque de Plata al centro de Montevideo está demorando hoy casi 1:40 o 1:50. Es mucho tiempo en la vida de una persona. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, hay que justamente con obras de infraestructura para que haya mejor movilidad para el transporte público y también con otras alternativas. Tenemos que, como camina el mundo en ese sentido, tenemos que pensar en un desarrollo de un tren. El proyecto Tren-Tran desde el Pinar a Tres Cruces es muy importante. Hay que animarse a hacer obras de largo plazo que son traumáticas, que cuestan mucha plata. El Tren-Tram es una inversión de más de 500 millones de dólares, pero después la vamos a disfrutar, la vamos a amortizar con calidad de vida y tenemos que animarnos a iniciar ese camino. Después, por todo lo que es el eje Ruta 5, ya tenemos una obra muy buena. Hoy creo que es título de uno de los medios gráficos de nuestro país, de una iniciativa francesa que habla de transporte público desde Florida hasta Montevideo, porque ya está hecha la obra, el ferrocarril central ya está hecho, está operado por UPM, por una empresa privada para transporte de mercadería, es simplemente coordinar para poner transporte público. O sea, más allá del cariño que le podemos tener a las empresas de transporte en nuestro país, hay que trabajar con ellas para que se puedan renovar y puedan innovar obviamente con tren agiliza. Ahora, cuando hablábamos con Leretero el otro día también, venimos de Parque del Plata para acá, tenemos 500 radares, 500 semáforos, o sea, por más que aumentemos la frecuencia de transporte colectivo, si seguimos metiendo semáforos, si seguimos metiendo cámaras de velocidad, evidentemente nunca vamos a llegar. La solución no está con poner más ómnibus, no está ahí, o sea, ómnibus hay hasta en exceso, creo que son parte del problema también, la cantidad de ómnibus que hay. No es la cantidad de ómnibus, sino es la calidad en cómo se puede hacer ese viaje, se puede lograr ese viaje con menores tiempos y con mejores servicios. Yo hace 15 años iba a Pando, que trabajaba todos los días en media hora y contaba, me acuerdo en esa época, 15 lomos de burro. Hoy son más lomos de burros, más cámaras de seguridad, más semáforos y ir a Pando implica 1 hora de viaje. 1:20 o 1 hora y pico. El otro día yo puse 1:20 en hora pico desde el Palacio Legislativo hasta el centro de Pando. Entonces, en automóvil. Ahí tenemos el ejemplo. Hay un parque automotor que ha crecido mucho pero también, pero creo que es un tema de obras. Son obras de infraestructura para mejorar la movilidad y también otros sistemas de transporte. Uruguay tiene que evolucionar en ese sentido, tenemos que volver a utilizar las vías. La vía que viene desde Empalme Olmos por Pando es una vía que se mantiene en buen estado. Los trenes están en todo el mundo y son las mejores opciones. Los trenes a nivel... Y es energía limpia y con inversión... La gente no se va a quejar de ese gasto nunca, al contrario, lo va a disfrutar, lo va a aprovechar y va a sacar su mientras no le suban los impuestos. No debería. O las presiones que pueden haber de las empresas de transporte también. Yo creo que tienen que estar involucradas. El tren desapareció en un momento y hubo mucha presión de las empresas de transporte para que el tren en la época también bajara su utilidad. Bueno, yo creo que tienen que estar involucradas en el proceso. Que no pase lo mismo ahora, ¿no? Tienen que estar involucradas en el proceso, aquellos que no puedan, bueno, que se bajen del barco, pero la gente está primero y no podemos estar sufriendo el problema de transporte público que hoy sufrimos. Y esto no es contra nadie, porque yo creo que las empresas quieren tener su renta, quieren que les vaya bien, quieren generar mano de obra, pero el usuario es el que lo está sufriendo y es un problema muy grave que tenemos, sobre todo los canarios, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. El problema lo tenemos los habitantes del departamento de Canelones. Y la Intendencia de Montevideo no ha sido muy simpática con nosotros en cuanto a esos temas.
venís en un ómnibus de Canelones y te tenés que bajar cada 15 cuadras, y cuando tomás un ómnibus que es de una línea de Montevideo te puedes bajar cada 200 metros. Y eso hace también a la calidad que necesitamos los usuarios. Gracias. Andújar, gracias por gracias, visitarnos en 8M. Un placer recibirlo como siempre.